¿Cómo recibimos este país, el gobierno de este país? Se habla de un déficit de 5.000 millones de dólares. ¿Cómo se hizo para superar esto? Mira, en total te tengo que decir que tuvimos que enfrentar una necesidad de más o menos 5.500 millones de balboas, entre las cuales se incluía un déficit programado de 2.101 millones, cuentas por pagar no registradas de manera regular por 1.836 millones y una subestimación de los ingresos que rondaba los 1.650 millones de balboas. Eso quiere decir que en total tuvimos que revisar la ley de responsabilidad social fiscal para poder hacerle frente a los pagos a diferentes proveedores, bancos y demás necesidades que el presupuesto tenía contempladas, pero que no contaba ni con los ingresos ni con el espacio presupuestario para poder hacerle ¿Qué frente. explica eso, el problema de la deuda, el endeudamiento del que hablan? En efecto, el hecho de haber aumentado el déficit fiscal en el año 2019 aumenta la necesidad de esos recursos y eso se busca, si no es por ingresos corrientes, a través de la deuda o de emisiones de deuda pública. Sin embargo, sí tenemos que ser claros en algo. Durante los últimos 4 años de la administración, y todo esto provocado por la pandemia en el año 2020 y 2021, nosotros sufrimos una baja en la recaudación de ingresos corrientes de no menos de 4.477 millones de balboas. Si a esto le sumamos la política anticíclica que fue establecida como una estrategia aquí en el Ministerio de Economía y Finanzas, en donde se buscaba traer esos recursos que no podíamos levantar, captar y recaudar aquí en Panamá, traerlos desde mercados internacionales, te pudiera decir que el incremento de la deuda de más o menos 15.000 millones de balboas durante los años 20, 21 y 22, de ese total, al menos el 60% fue originada por la pandemia. Es decir, si no hubiéramos tenido la pandemia global que afectó al mundo entero, nosotros hubiéramos contratado muy probablemente durante esos años 9.000, al menos 9.000 millones de dólares menos en deuda pública de esos 15.000 millones de dólares. ¿Y ha hecho eso que el país quede fuera de ser considerado como sujeto de crédito? Mira, el tema de ser sujeto de crédito es altamente relevante para nosotros. Panamá es uno de los 5 países en Latinoamérica que cuenta con grado de inversión y tenemos que tomar en cuenta algo. En los últimos años, producto de la pandemia principalmente, muchas economías han sido impactadas con revisiones a la baja de su calificación de riesgo, incluso algunas han perdido la calificación de riesgo, incluso hasta el propio Estados Unidos de América se le ha hecho una rebaja en la calificación, algo que es bastante histórico. Y pues nosotros tenemos que, primero que todo, reflejar que las 3 agencias calificadoras hasta la fecha nos han mantenido el grado de inversión con el cual contamos desde el año 2010, producto de una prudente administración de las finanzas públicas que fue hecha durante el periodo 2004-2009 y que se fortalece con el establecimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal que crece y crea los fundamentos para esa sostenibilidad de la capacidad de repago de la República de Panamá. Sin embargo, hay amenazas que son importantes y una de esas amenazas es, como tú bien mencionas, la que plantea Fitch en el reporte reciente de septiembre del 2023, en donde no nos rebajan la calificación, sino que revisan la perspectiva de esa calificación de estable a negativa. ¿Por qué lo hacen? Ellos incluyen en su reporte un sinnúmero de aspectos que consideran que todavía son amenazas para una sostenibilidad en el tiempo de las finanzas públicas. Nosotros lo vemos no solamente como una discusión de algo que ya hemos estado conversando con ellos, sino que también están sentando las bases, tomando en cuenta que el año 2024 es un año de elecciones generales en Panamá, para que cualquier administración pública que sea obviamente ejercida por el siguiente gobierno, sea quien sea, definitivamente tenga que prestar atención y continuar las políticas de disciplina fiscal que nosotros hemos reestablecido en este gobierno.